buenos días y buenas tardes, dependiendo de dónde estéis. Pues quiero compartir lo que a mí me supuso acercarme a Eti a la hora de confeccionar el doctorado. Yo me fui dando cuenta que al leer a Eti encontraba algunas claves conectadas con la mística del cristianismo ortodoxo, especialmente ruso. Y hay una palabrita que os la propondré como al final, que es starets, es como el guía espiritual que había en los monasterios, o que hay en los monasterios rusos, al cual se acercarían personas de toda índole, y a veces personas muy importantes y literatos como Dostoyevsky o Tolstoy irían al monasterio de Optima a consultar, a buscar luz, ¿no? Pero bueno, antes de nada me gustaría dedicar estas palabras a mi suegro Ángel, que hace un año fallecía, está en los brazos del Padre. Desde allí pues nos estará echando una mano, estará conectado, no virtualmente. Las personas que están con Dios están conectadas con nosotros profundamente. Y luego también me gustaría como pedir mucha oración, mucho espíritu, mucha energía para las personas responsables a nivel mundial que tienen una palabra, una decisión que decidir en el conflicto entre Rusia, Ucrania, la OTAN, porque justamente vamos a estar hablando ahora mucho de Rusia. Creo que Rusia aporta al mundo algo muy bonito, pero a veces cuando están todos estos conflictos, pues pidamos que, bueno, pues que se solucionen de la mejor manera posible y que la paz siempre venza al deseo, a las tendencias de guerra. Y que hoy, si esta charlita vale, pues yo la ofrezco para la resolución de los conflictos. Mi compartir va a tener dos objetivos y dos partes. Objetivos. El primero sería esbozar por qué podemos decir que Eti tiene alma y patria rusa. Porque en principio ya es, claro, nace en Países Bajos. ¿Cómo es o por qué es su conexión con Rusia? Y Fer dice evidente, no, Victorino, dice no, se ve clarísimo. Bueno, es que algunos sois ya alumnos aventajados, ya lo sabéis. Y luego el segundo objetivo es que especialmente los que estáis en España, en Europa, no os durmáis, ¿vale? Porque es el tiempo de la siesta y entonces hablar de literatura rusa puede ser un gran motivo para aumentar el nivel de, bueno, pues de somnolencia. Vamos a ver si lo conseguimos. Y si no, nada, santa paz, una siestecita siempre viene bien para escuchar la siguiente charla. Y en cuanto a la estructura, pues tiene dos partes. Como la primera parte va a ser justamente el por qué Eti tiene alma rusa, pero la segunda parte es cómo el itinerario espiritual de Eti se ve enriquecido, se ve influido, se ve configurado por los autores rusos que lee. Especialmente ya veremos que es Tolstoy y Dostoyevsky, pero bueno, vamos a ir poco a poco, ¿vale? Así que si nos animamos, vamos a la aventura. Voy a compartir un pequeño PowerPoint por si nos sirve. Vale, un momentito. Bien, Inma, ¿se ve? Marina, ¿se ve el PowerPoint? Bien, vale. Muy bien, pues vamos a ello. Lo primero, y como ya era muy evidente para muchos de vosotros, el alma rusa de Eti viene por su madre. Ya la llamaban Riva como nombre familiar. Ella es Rebecca Bernstein y nace en el pueblo de Poshep en 1881. Pero cuando tiene 26 años, y a causa de un pogrom, de una persecución de los judíos, tiene que marchar a Países Bajos. Ella es la primera que llega de su familia a los Países Bajos. Poco a poco van llegando el resto de la familia, pero Países Bajos era solo una parada. Iban hacia Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Que Rivas se enamora de Luis Gilesum, con quien se casa, justo antes de que toda su familia vaya para Estados Unidos. Por lo tanto, Rivas se queda con Luis, con su marido, en los Países Bajos, en Holanda, y tendrán su primera hija, será Eti, cuando tiene 33 años. Obviamente la relación entre
madre e hija, va a crear una vinculación afectiva a todos los niveles. También el tema de la procedencia. Mi madre es rusa y, y tiene mucho que enseñar. De hecho, vocabulario ruso aprenderá y ya sabéis, como hemos visto antes en el vídeo, que ella después de estudiar Derecho sigue estudiando lenguas eslavas, básicamente ruso. Y de hecho ella se ganará un dinerillo dando clases de ruso. Y ella estará empeñada siempre en traducir obras rusas. De hecho, Tolstoy no lo va a conocer solo por el bagaje espiritual o de sentido que tenga, sino también porque va a traducirlo del original. Por eso dice en el junio del 42, yo leía un libro sobre Rusia, cada vez entiendo más de ese país y empiezo a mi manera a comprender qué puede aportar a Europa. Allí hay material de estudio para una vida entera. Ya tendré tiempo. Y también recorreré la propia Rusia. Conozco Europa Occidental, soy yo, y llevo en la sangre un trozo de Rusia. Más tarde, seguro que viajaré por todos los rincones de ese país y estudiaré y comprenderé a su gente y hablaré de ello a Europa. A veces es como si todo en mí se preparara para Rusia. Ese texto ya lo ha leído Ana esta mañana, si nos hemos dado cuenta. Y claro, viendo un poquito toda la obra de Eti, en 28 ocasiones emplea el término Rusia, pero más de un centenar de veces habrá un derivado de este adjetivo, o sea, ruso, rusa, rusos, etcétera, aparecerá, ¿vale? Entonces estamos hablando de que sí es una palabra que estudiando las entradas al diario aparece. Pero mm, me da mucha curiosidad el cómo ella sigue comparando Occidente con Rusia. Y lo leo por la actualidad que a mí me supone, que a mí me parece muy interesante, ¿no? Y yo creo que ver que hay complementariedad, hasta incluso para este conflicto internacional que estamos viviendo, podríamos verlo con bastante más calma y como ver que ojalá no dinamitemos la riqueza y la diversidad. Dice, hemos de poder soportar las cosas hasta el final y con todo su peso. Atención, que esto lo escribe en junio del 42. En julio todo corre, ¿eh? En julio todo corre. Es cuando ya se tiene que alistar al Consejo Judío. Bueno, entonces estamos a punto de la debacle. Hemos de poder soportar las cosas hasta el final y con todo su peso. Y de pronto me pregunté, ¿no es esa la diferencia entre los rusos y nosotros los occidentales? Los rusos llevan sobre sus hombros hasta el final toda la carga de las emociones y sufren a fondo. Nosotros nos detenemos a medio camino y nos liberamos con palabras, consideraciones, filosofías, ensayos teóricos o lo que sea. Nos detenemos cuando estamos experimentando las emociones y no podemos seguir cargando con ellas y sufriendo. Y nuestro cerebro acude en nuestra ayuda, nos quita las cargas y elabora sus teorías. Y no será por eso, por lo que Europa Occidental ha producido tantas filosofías, etcétera, mientras que en Rusia reina un gran silencio en este ámbito, y lo que procede de Rusia son gritos que salen directamente del alma, sin importar que todo sea lógico o equilibrado. De lo que se trata es de vivirlo a fondo. Y quería poner también esta imagen, de arriba es otro de los textos que continúa con lo anterior, pero esto es una estepa rusa. Los que conocéis un poquito más a Eti, sabéis que ella emplea imágenes para describir su alma. Y las estepas inmensas e infinitas de Rusia habla de cuando su alma está tranquila. Cuando hay alguna dificultad dice que hay algún arbusto. Por lo tanto, esta imagen sería Eti más o menos tranquila, pero bueno, algún arbusto hay. Pero es muy curioso cómo incluso en el imaginario ruso aparece para describir su propia alma, ¿vale? Pues también es otra de las características por las cuales sí podemos decir que ETA y Rusia están unidos, pero sobre todo están unidos por las elecciones de las lecturas que elige básicamente autores rusos del siglo XIX.
Yo, los que tengáis un poco de sueño, yo os invitaría a un café por cada autor de estos que conozcáis. Yo, la verdad que antes de empezar a estudiar esto, pues yo no sé si ganaría medio café o algo así. Kropotkin, geógrafo y filósofo, le he puesto dos veces, ¿vale? Pero no es, el segundo no es Kropotkin, que me he equivocado, ese es Pushkin, que ese sí que es el padre, lo suelen llamar como el padre de la literatura rusa moderna. Lermontov, que le llamaban el poeta del Cáucaso. ¿Y sabéis cómo murieron Kropotkin, o sea, Pushkin, que es el anterior, aunque está mal escrito ahí, y Lermontov, de la misma manera? Se batieron en duelo y murieron muy jóvenes los dos. Lermontov, llamado eso, el poeta del Cáucaso, fue la figura más importante de la poesía rusa una vez que murió Pushkin. Y mira que los dos murieron igual, pero dejando una obra impresionante. Gogol es bastante famoso por los cuentos cortos, el más famoso Almas Muertas, pero otro, sin duda alguna, de los cuentos cortos, los relatos cortos, es Chekhov. Bueno, de estos hoy os nombraré simplemente alguna cosa. También es cierto porque de ellos aparecen los diarios una, dos o tres veces mencionados. No estamos hablando del número de Tolstoy y Dostoyevsky. Gana Dostoyevsky a Tolstoy, pero Tolstoy 17 veces, Dostoyevsky 33, pero bueno, comparado con estos, pero ¿por qué quiero deciros por qué aparecen estos? Bueno, pues porque es que Eti hace un buen repaso de la literatura y no los elige por casualidad. Estos son los mejores del siglo XIX. Si buscáis en cualquier lado autores rusos del siglo XIX, y muchos de ellos están conectados con la mística ortodoxa del cristianismo en Rusia. Aquí tenemos a los dos más famosos. Os invitaría a otro café si sabéis distinguir a Tolstoy de Dostoyevsky. Pero yo creo que ahí sí que me ganáis el café, así que no sé si invitaros. El primero es Tolstoy, el segundo es Dostoyevsky. Tolstoy, a lo mejor conocéis alguna de sus novelas, a lo mejor Guerra y Paz es una de las más famosas. Socialista que intenta unir la acción externa, es muy activo, él entiende que el cristianismo tiene que ser acción, el amor en acción, pero también unido a la propia interioridad. Eso sí, no va a llegar al mismo nivel que Dostoyevsky, el de al lado. De hecho, Tolstoy ha sido, para muchos, es el maestro espiritual de todas las Rusias, de la cristiana, de la comunista, de la noble, de la campesina, porque en él se operaba el nexo entre el exterior y el análisis interior, dice Antonio Ríos Rojas en una de sus obras. El 8 de marzo del 81, no sé si sabéis que Tolstoy llegó incluso a escribir al zar Alejandro III pidiéndole que perdonara a quienes habían matado a su padre, Alejandro II. Y como fundamento le pone los versículos Mateo 5, 38, 45, que es uno de los versículos que a Tolstoy le va a cambiar la vida. Y tiene que ver con que ante el mal no se puede responder con mal. La venganza no sé cómo deciros, no tiene sentido. O sea, la venganza ¿por qué seguir continuamente en lo mismo? Bueno, es cierto que el zar estaba un poquito enfadado con él, quiso encarcelarlo, pero el zar se dio cuenta de que si lo encarcelaba, las ideas de Tolstoy iban a ser mucho más seguidas. Por lo tanto, lo que decide es hablar con la estructura religiosa del país y para que el Sínodo Santo excomulgara a Tolstoy, y así fue. Como ya nos han dicho, Eti Gilesum no se va a separar de Tolstoy, ni siquiera cuando tuvo que subir al tren que le llevaba a Auschwitz. No solo así lo cuenta. Sabéis que existe una carta de un amigo de Eti que estuvo con ella el 6 de septiembre del 43, cuando la noche del 6 al 7, cuando mandan a toda la familia Gilesum a subir al tren para irse a Auschwitz. Pues Jopi Bliss Shower, o como se pronuncie, le ayuda a empaquetar sus pertenencias, y mientras lo está haciendo,
narra lo que Eti está haciendo, lo que toma, lo que no toma, y dice, Eti en un momento comenta, llevo mis diarios, mis pequeñas Biblias, mi gramática rusa y a Tolstoy, y no tengo ni idea de qué más llevo en mi equipaje. O sea, ella tenía muy claro lo que llevaba y lo que llevaba lo nombra. Y luego, pues otras cosas además. Bueno, Dostoyevsky, que es el que tenemos en la imagen a la derecha, es el segundo más citado por la joven holandesa después de Rilke, 35 veces, y por delante incluso de la Biblia 33. Eti se acerca a este autor ruso por medio de las obras, a ver si conocéis alguna de estas, El idiota, Los hermanos Karamazov, Memorias de la casa muerta, y algunos comentaristas suyos, por ejemplo, el Andrés Suárez. Es cierto que ella dice que al principio le cuesta leer El idiota, pero luego con perseverancia lo consigue, de tal manera que llega a enamorarse, literariamente hablando, de su nuevo amigo, ¿vale? Cuando leáis a Eti y ponga mi nuevo amigo, ese mi nuevo amigo es Miskin, el príncipe Miskin, que es el protagonista del idiota, que ya veremos más adelante que es importante. Y también muy interesante que Dostoyevsky se da cuenta, fue de los primeros que se da cuenta de que el materialismo ruso ateo va a acabar con Rusia, o sea que va a traer una, bueno, pues una debacle. Y bueno, él se juntaba con otros autores a hablar un poquito sobre la situación de manera clandestina, lo arrestan y lo condenan a muerte. Pero cuando está en el patíbulo, se lo perdonan y le envían 5 años a Siberia, perdón, 4 años a Siberia. Bueno, pues allí, con el frío, con la soledad, con el aburrimiento, viendo asesinatos, viendo de todo, va a ser, su alma se va a ir configurando y muchas de las obras de Dostoyevsky tendríamos que saber que eso es lo que ocurrió. Obviamente ahora podemos entender también que Eti se encuentra en medio de una guerra y cuando lea Dostoyevsky, Eti sabe esto de Dostoyevsky, lo que vivió, de tal manera que entiende que las claves que le enseñó Dostoyevsky también le pueden servir a ella. ¿Vale? El contexto que están viviendo es semejante, bueno, salvando las distancias, ¿eh? Pero Dostoyevsky, lejos de renunciar a su fe en estos momentos tan duros en Siberia, va a volver como cristiano convencido. En medio del sufrimiento del destierro siberiano, Dostoyevsky conoció de manera experiencial a Cristo, a quien, como él dijo, y abro comillas, aprendí a Cristo, que aprendí a conocer de niño, pero a quien había abandonado cuando me hice europeo liberal. Bueno, pues esto, un poquito sobre estos autores rusos. ¿Por qué? Porque ahora viene el cómo influyen en ella. ¿Cómo influyen en ella? Os voy a proponer 5 puntos. A lo mejor habría más, pero a mí los que me parecen como más interesantes o más determinantes o los que yo he descubierto. A lo mejor los que conozcáis más estos autores rusos encontráis otras. Primero, el mal y el bien luchan en nuestro interior. Bueno, también decir que yo entiendo que la espiritualidad, o sea, que los autores rusos no son la principal influencia de la espiritualidad de Eti. Ahí está Julius Speer y Rilke, están las Sagradas Escrituras, etcétera. Pero yo creo una cosa, y es una sorpresa, es que quien se acerca a Rilke, ¿sabe lo que va a encontrar? Que es un alma enamorado de Rusia. Y si fueras a estudiar la mística ortodoxa rusa, te vas a encontrar con que la Biblia es fundamental. Con estas 2 frases que os acabo de decir, empezamos a atar cabos de todo lo que hemos ido viendo por la mañana y lo que vamos a escuchar por esta tarde, y nos damos cuenta de que las influencias en Eti no son unilaterales, sino que se van mezclando, pero como pasa en nuestra vida. Yo no creo que en vuestra vida podáis sacar un hilo conductor de influencia como puro, sino que se van poco a poco mezclando. Entonces, como os decía, 5 puntos de esta influencia. El mal y el bien luchan en nuestro interior. ¿Sabéis lo que le pasó el viernes 2 de enero del 42 a Eti? Quien lo sepa, que levante la mano. Fue a comprar
¿Alguien sabe qué fue a comprar Eti? Hacía frío, un 2 de enero hace frío, ¿qué puede comprar Eti? Bueno, el caso es que no sé si lo compró, pero entró en una tienda y le entraron una tentación muy grande de robar guantes de lana. Porque la dependienta no estaba ya atendiendo, estaría pues en la trastienda, yo no sé dónde estaría, pero tenía ganas, bueno, no ganas, tenía esa tendencia. ¿Qué pasa? Que por la mañana había estado de rodillas, dice ella, yo estaba de rodillas esta mañana y ahora por la tarde tengo esta tendencia a robar. Pero qué incongruente, ¿no? Qué incongruente. Y de repente ella dice lo siguiente, en aquella tienda poco iluminada, donde nadie salía a despachar, sucedió algo extraño cuando mi mano quiso deslizarse hacia aquellos guantes de lana. ¿Cómo pudo suceder? En ese momento, las memorias de la casa muerta, que es una obra de Dostoyevsky, no me parecieron tan crudas. Cuando uno lee a veces en un libro barbaridades, a veces cree que esas barbaridades están en el libro. Y llega un momento y dice, pues eso me pasa a mí también. ¿Qué está ocurriendo? Pues ella se va dando cuenta también de que las memorias de la casa muerta, que lo escribe Dostoyevsky para contar su experiencia en Siberia, pues que a veces el bien y el mal también están dentro de nosotros, que todo anda en nosotros, que a veces cuando hablamos de los malos están fuera y los buenos están dentro. Bueno, pues entre todos tenemos como angelitos y demoniejos dentro de nosotros. En realidad, todo el drama de la honestidad, la libertad y las elecciones morales en momentos críticos es lo que empapan la vida de Dostoyevsky en muchas de sus obras. Y es lo que se va dando cuenta Eti de que hay mucho bien en su interior, pero a veces no hay tanto bien. Pero lejos de asustarse lo reconoce. Y cuando uno puede verbalizar que no somos ni blancos ni negros, sino que hay grises en nuestro interior, hay una reconciliación mayor con nosotros. Y también sabes que podemos hacer reírnos de nosotros mucho, que es muy sano, es muy sano. Para Dostoyevsky, la experiencia humana se halla entre el cielo y la tierra, entre el Cristo y el anticristo. Todos los agentes de salvación, como los de condenación, asaltan al ser humano, el cual tiene que elegir en cada momento. Los que conocéis la espiritualidad de Ignacio de Loyola, a lo mejor os suena la meditación de las dos banderas, que es simplemente dejar que el mal y el buen espíritu lo sintamos dentro de nosotros, porque es que imaginar que es la realidad. Y será precisamente esta exposición cruda y desnuda ante su conciencia vulnerable y ante el sufrimiento lo que le llevará a la persona a salir victoriosa y a la salvación. Por eso Eti, lo que no aguanta Eti son a las personas que utilizan la técnica del avestruz. Hay problemas, hay dificultades, meto la cabecita en el agujero del suelo y ya está. Eti nunca quiso renunciar a vivir a fondo lo que le tocaba vivir. Un Dios frágil. Y con cada latido del corazón tengo más claro que tú no nos puedes ayudar, sino que debemos ayudarte nosotros a ti y que tenemos que defender hasta el final el lugar que ocupas en nuestro interior. Mantendré en un futuro próximo muchísimas más conversaciones contigo y de esta manera impediré que huyas de mí. Tú también vivirás pobres tiempos en mí, Señor, en los que no estarás alimentado por mi confianza. Pero créeme, seguiré trabajando por ti y te seré fiel y no te echaré de mi interior. Yo creo que una de las grandes aportaciones también de Dostoyevsky es que Eti vaya concibiendo también que su Dios es frágil. A Dostoyevsky, el descendimiento de la cruz de Holbein, imagen que tenéis en pantalla, también una de las imágenes, le habla de que Cristo va a ser el gran reflejo de Dios, pero no es el Cristo glorioso. Dostoyevsky se da cuenta de que el crucificado
es la belleza de Dios. Para decir que un crucificado es belleza, hay que tener una capacidad de integridad muy fuerte. Y es que en ese crucificado, en este Cristo que tenemos aquí, ahora yaciente, ahí ya está hablando Dios. Por eso, si leéis alguna vez El idiota de Dostoyevsky y veis al príncipe Miskin, que es el protagonista, es total ingenuidad, distingue, o sea, el amor para él es la compasión. Es una persona que no ve la malicia, es una persona que, si os vais dando cuenta, será para él, para ella, para Eti, una figura crística, vamos a llamarla crística. Aparece muy pocas veces la palabra Jesús en los diarios, pero, y esta es mi hipótesis, Miskin trasluce a Jesús en cierta manera de los evangelios. Y que mi nuevo amigo sea el príncipe Pushkin, a mí me habla de que lo que lee Eti en los evangelios también lo encuentra en este personaje. Es muy interesante. Y de Tolstoy a veces pudiera parecer que no hay tanta influencia, porque Tolstoy habla más de un cristianismo de tejas abajo, a veces le falta como la parte más trascendente. Sin embargo, ¿sabéis que Eti habla de un Dios que es huésped en el corazón, que habita en nosotros, que hay un pozo, que hay unas piedras y una arena que lo impide, que hay que desenterrarlo, etcétera? Pues esta imagen de un Dios que mora en cada uno de nosotros sí que viene de Tolstoy. Hay una oracioncita de Tolstoy que dice: auxilio, Padre, ven y mora dentro de mí. Ya moras dentro de mí. Ya eres yo. Mi trabajo consiste solo en reconocerte. Escribo esto ahora y estoy lleno de deseo. No obstante, sé quién soy. El amor como descentramiento, por ejemplo, Eti va a comentar sobre Lermontov y sobre Pushkin unas palabras que le hacen ver que el amor tiene que ver con descentrarse de uno mismo. Cuando Pushkin escribe sobre sí mismo, es como si estuviera escribiendo sobre otros, pero cuando Lermontov escribe sobre otros, es como si estuviera escribiendo únicamente sobre sí mismo. Verdaderamente no voy a hablar de mi ego, pero seguramente uno debe aclararse sobre uno mismo antes de ir más lejos. Ese descentramiento que se entrega, se va dando cuenta de ti de que el amor tiene que ver con una entrega total y por lo tanto el amor, por definición, es comunicativo, se da tanto que empapa todo. De hecho, no es raro que ella escriba en diciembre, acercándose ya a la Navidad del 41, la vida no es más fuerte ni más grande que el amor. Él está esperando esa inmensa belleza de nuestro deseo. Nos ha prometido, no amor vitae, sino vita amoris. Ese es el último cimiento de Dostoyevsky. Depende del amor el crear vida o salvarla. Lo mejor de nosotros sirve a este fin y el amor más puro es el mejor de todos. Este pequeño libro de Suárez sobre Dostoyevsky es de hecho para Speer. Él debería haberlo escrito. Extraeré fragmentos de él toda esta semana y así podré dárselo en Navidad. Decir que nuestros queridos literarios rusos le van ayudando a ver cómo es este amor. Tolstoy, no he tomado ninguna cita ahora mismo de él, pero sí que tenemos que tener claro que va a aterrizar una y otra vez que el amor tiene que ser concretado en la tierra, con detalles, con gestos. De hecho, se suele decir de Tolstoy que él creía, o también lo dijo él, el reino de Dios en la tierra. De hecho, para Eti también no entiende un amor que no se encarne, en este caso en el cuidado de su pueblo. De hecho, en octubre, en las últimas entradas del diario, hablará de que ya quiere ser bálsamo para las heridas del mundo y pan partido para los hambrientos. Un amor que se queda allí en el cielo, como flotando, no aparece en el imaginario de Eti, tampoco lo vemos en los autores rusos.
La vida es bella a pesar de todo. Aunque ponga a pesar de toda, es de todo. Hay un autor, por si no lo conocéis, que estudia Eti y que lo compara mucho a Eti con los hermanos Karamazov. Es Will van den Berken. Y habla de que en los hermanos Karamazov hay un starets que se llama Zosima, un monje de un monasterio, se llama Zosima. Y este autor cree que hay mucha relación entre Eti y el starets. ¿En qué? En la contemplación de la naturaleza en este Starets Zosima, que es una figura literaria, o sea, es un personaje literario, y Eti, la contemplación de la naturaleza les llevan a afirmar que Dios está presente y que, por lo tanto, la vida seguirá siendo bella a pesar de todo. Imaginaos en un campo de concentración y mirad al cielo en una noche estrellada. ¿Acaso esas estrellas no son las mismas para el que está dentro de las alambradas y el que está fuera? Es decir, la naturaleza no es igual a todos. Entonces, también esa naturaleza nos empuja a llevar pues, una vida de amor más real, más concreta. Dmitry Karamazov, uno de los personajes de los hermanos Karamazov, promete continuar alabando a Dios incluso en las minas subterráneas de Siberia. Pase lo que pase, en Siberia él seguirá alabando a Dios. Mira lo que dice de ti. Incluso si ellos me encierran en una celda subterránea, un trocito de cielo se extenderá en mi interior y mi corazón alzará el vuelo como un pájaro libre. Y esto es porque todo es demasiado sencillo, tan terriblemente sencillo y bello y lleno de sentido. Y lo último, el odio es estéril. Tolstoy consideraba el amor como la ley suprema de la que derivaba el precepto de Mateo 5, 38, 39, que es lo que os he dicho antes. Y así lo dice Tolstoy, ¿eh? Palabras de Tolstoy, abro comillas. Os han enseñado que se os mandó ojo por ojo y diente por diente. Pues yo os digo, no hagáis frente al que os agravia. De golpe y por primera vez comprendí este versículo de forma simple y directa. Comprendí que Cristo dice exactamente lo que dice. Punto. No hay que hacer mucha teología de esto. No hagáis frente al que os agravia. ¿Cuántos libros necesitamos de exégesis para entender esto? Ninguno. A ver, lo voy a repetir. No hagáis frente al que os agravia. Pues ya está, pues no hagáis frente a lo que os agravia. Es decir, Tolstoy lo tiene muy claro. Eti está traduciendo a Tolstoy. Eti está dando clases de ruso con Tolstoy. Pues ya está. Para Dostoyevsky, sin embargo, es más en la lucha, porque como he dicho antes, Dostoyevsky, ella ve que el bien y el mal están en su interior, que hay una gran lucha, que la libertad es elegir, sí, elegir, pero para Dostoyevsky tiene clarísimo que siempre la paz va a vencer a la muerte y al sufrimiento, aunque a priori no se vea. De tal manera que cuando Eti habla con Klas, uno de sus amigos, dice así, muy sencillo, no conseguiremos nada con el odio, Klas. Él odia, ahora habla de clase, él odia a nuestros perseguidores con un odio eterno, presumiblemente con buenas razones. Claro, está hablando de los alemanes nazis, que, hombre, pues los odio, pero él es un abusón. Él haría bien el papel de guardia en un campo de concentración. Las víctimas serían también unos perfectos verdugos. Lo voy a repetir otra vez. Las víctimas serían también unos perfectos verdugos. Klas, todo lo que te quiero decir es esto. Tenemos tanto trabajo que hacer en nosotros que no deberíamos estar pensando en odiar a nuestros así llamados enemigos. Nosotros también hacemos daño. Nadie es realmente malo desde lo profundo.
Es lo único que podemos hacer, clase. No veo alternativa. Cada uno de nosotros debe meterse en sí mismo y destruir todas las cosas que él piensa que debería destruir en los demás. Y recuerda que cada átomo de odio que nosotros añadamos a este mundo lo hace más inhóspito. Por eso, si leemos El idiota, tenemos a Miskin pues diciendo otras frasecitas famosas que Eti conoce. Matar a quien mató es un castigo incomparablemente mayor que el mismo crimen. El asesinato en virtud de una sentencia es más espantoso que el asesinato que comete un criminal. ¡Hala! Ahí lo tienes. Esto es una conversación, bueno, ya os digo, que es del príncipe Miskin y bueno, pues aquí podría poneros algunos ejemplos más sobre cómo van apareciendo estas obras en el pensamiento, pero yo creo que esta también está muy interesante. Como ya viene la conclusión, termino con esta. Iván Karamazov es el hijo mayor de Fyodor Karamazov, que es el padre, y hay una frase, si la conocéis, que es que él dice que si a él le dieran el ticket, el boleto, la entrada para ir al cielo, él lo rechazaría, porque no cree en un Dios que para poder ir al cielo haya tenido que haber tantos asesinatos en la tierra. Entonces él devolvería. Y entonces su hermano, que es Aliosa, que es su hermano pequeño y es novicio en un monasterio, le va a decir a Iván que mira, que lo mejor para entender el sufrimiento es mirar a Jesús, Hijo de Dios, que se hace sufrimiento para poder soportar todo esto. Y ya por último, ya termino, más que una conclusión es una intuición final, que la dejo ahí por si alguien quiere profundizar. Un starets, como os he dicho antes, es como un sabio de un monasterio. Recorriendo, eso me ha pasado a mí, recorriendo un poco los textos de Eti y los textos de estos autores y de la ortodoxia rusa, veo que se la puede llamar a Eti starets en Westerbork, no una starets en un monasterio. No creo que Eti aguantara mucho en un monasterio, puede ser que sí, yo no sé. Pero la pregunta del fondo es, ¿dónde está nuestro Westerbork? ¿Dónde seríamos nosotros starets? ¿Dónde nosotros podríamos acoger a otras personas, escucharlas, acogerlas y ofrecerles algo de la sabiduría interior que vamos comprendiendo? Eti tuvo que hacerlo en Westerbork. La pregunta es, ¿cómo andas tú de tu vocación de starets? ¿De sabia? ¿De sabio? Y luego, ¿cuál es tu Westerbork? Cuando Dostoyevsky habla de la muerte del Starets Zósima, su personaje literario, dice así: el fin del Starets sobrevino inesperadamente, pues aunque todos los que estaban con él se daban cuenta de que se acercaban su fin, nadie se podía imaginar que muriera tan repentinamente. Esto lo dice Dostoyevsky. Yo esto lo leo como para Eti y dice, pues que esto habla de Eti casi. Por el contrario, como ya hemos dicho, viéndole tan animado, tan locuaz, creyeron en una notable mejoría, aunque fuese pasajera. 5 minutos antes de su muerte, nadie podía prever lo que iba a ocurrir. Sintió de pronto un dolor agudo en el pecho y se llevó las manos a él. Todos se apresuraron a socorrerlo. Sonriendo a pesar de su dolor, se deslizó de su sillón, quedó de rodillas y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. Después, como en éxtasis, abrió los brazos, besó la tierra murmurando una oración. Eran sus propias enseñanzas y entregó su alma a Dios alegremente y dulcemente. Mirad, solo sabemos que el 30 de noviembre, según la Cruz Roja, Eti murió o fue asesinada. Nosotros no estuvimos allí en ese momento. No hemos recogido ningún testimonio, no conocemos a alguien que estuviera allí aquel 30 de noviembre del 43. Pero si desde luego nos acercamos a los textos de Eti, yo sí que me la imagino quedándose de rodillas, inclinándose al suelo y entregando su alma a Dios alegre y dulcemente. Porque para Eti la muerte es parte de la vida y quiso vivir hasta el fondo, justamente como ella dice que vivían los rusos, sin hacer grandes filosofías, sino viviendo cada realidad a fondo. Eti, en el fondo, sí que tenía
alma rusa. Pues muchas gracias y si os habéis dormido, despertad ya y si no, pues he conseguido uno de los objetivos. Un abrazo y seguimos en contacto.